Buenos días, nuevamente nos encontramos aquí en la segunda edición de Cultura Padel, el podcast de la línea de Padel de Racket Centro. Hoy nos encontramos con Norma Corté, la cual es la representante de los jugadores en el área de Pro Padel League, la liga de Padel en Estados Unidos. Hoy ella nos va a dar un poco sobre cómo ha sido su evolución a lo largo de su trayectoria dentro del mundo del pádel. Así que bienvenida Norma, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por darme la invitación. Bueno, encantado nuevamente, como le mencionaba Norma, yo quisiera que usted primero nos vaya comentando cómo han sido sus etapas dentro de la industria del pádel, en qué agencias, en qué eventos usted ha estado participando y cómo ha sido digamos, esta experiencia dentro de las mismas. Bueno, mi primera experiencia, digamos que profesional con respecto al pádel fue mi incursión en World Padel Tour México. Tuve la suerte de conocer a los organizadores que realmente organizaron un evento de exhibición en México, que fue el primero como, digamos, era para conocer cuál iba a ser el interés o si iba a funcionar bien una etapa de World Padel Tour en México. Entonces, primero se hace una exhibición. A mí me invitó Lucía Sáenz, que en ese momento estaba rankeada número 2 del mundo, y junto con Gemma. Entonces, bueno, fui a verlas, a saludarlas un poco para ver. Yo vivía en España, entonces de ahí mi relación con ellas, entonces fui a verla. Ahí tuve la oportunidad de conocer a los dueños del evento. Bueno, son los dueños, eran dueños, digamos que los promotores de World Padel Tour en México. Era una empresa, eran dos empresas conformadas por un español que tenía muchísimo conocimiento y expertise en el área de evento como tal, y otra persona argentina que era el encargado, digamos que de la parte deportiva. En ese momento en México el pádel no se conocía tanto, ¿no? Era más bien Esto, amateur. en qué año se concentró este evento En como el tal? 2018. Ok, En el 2018. Entonces conozco a estas dos personas, uno muy enfocado en el evento y otro muy enfocado en lo deportivo. Esta persona, Diego de la Torre, enfocado en lo deportivo, no tenía personal que conociera realmente de pádel, que conociera a los jugadores, ¿no? O que tuviera idea de lo que significaba World Padel Tour. Yo estaba recién llegada de España, de Barcelona, justamente, entonces estaba muy involucrada con el deporte, lo conocía bien y etcétera. Ahí es en donde él me invita a participar con ellos, porque el siguiente año ya había una fecha calendario de World Padel Tour y él necesitaba a alguien que se encargara de todo el tema deportivo. Y pues yo la verdad encantada acepté. El siguiente año, 2019, es la primera fecha oficial de evento en México. Y ahí me desenvolví los siguientes años como directora de Player Services y control de pista. Esto, como su nombre lo dice, yo era la encargada o la responsable de todo lo que tuviera que ver con el jugador en cuanto llegaba a la Ciudad de México o a México, a donde fuera el evento. Todo, portación, hotel, entrenamientos, fisioterapia, alimentación, seguridad, transporte, bueno, traslados. Y dentro de pista, pues que entraran a tiempo, ¿no? Porque el tema es streaming y claro. se transmitían, que entraran a tiempo, que hubiera dentro de pista todo lo que ellos necesitaban, en las hieleras principalmente, cada jugador tiene necesidades En ese particulares. sentido, En este sentido, el tema de la logística lo manejan directamente desde el World Padel Tour o existen proveedores terciarios, digamos, en toda esta cadena de, digamos, de proceso. Es World Padel Tour el encargado como promotor, digamos que son licenciatarios. World Padel Tour nos da la fecha y nosotros nos encargamos de absolutamente toda la logística. Ok, listo. Y entonces, una vez que ya, digamos, se encargaba de toda esta hoja de ruta, digamos, para así decir, el trabajo en cuanto a toda la cadena del proceso hasta que el jugador llegue al lugar, al complejo y juegue, digamos, en los partidos, quizás posteriormente, ¿cómo era el trabajo en ese sentido? ¿Era quizás un poco más complejo el antes o el después? Es curioso, ¿no? Los momentos, digamos que de estrés y de trabajo van variando.
porque claro, previo a eso, no solamente era yo, somos un equipo, pues previo a esto, la organización en cuanto a la llegada del jugador, los aviones, etcétera. Esto lo maneja un poco el jugador. Él es el que nos indica qué día llega y a qué hora llega, y nosotros solamente controlamos la organización de recogerlos, llevarlos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que sí es mucho trabajo, pero es un trabajo administrativo que realiza pues una área de la empresa. Yo soy 100% operativa, ¿no? Entonces, mi trabajo empieza desde que el jugador llega, digamos, al hotel, ¿no? En el hotel, entonces sí, ya me encargo de que tengan sus habitaciones correctas, de que estén los pre-check-in y así. Es mucho trabajo, pero insisto, es como un poco más trabajo administrativo. A partir de ahí, los primeros días de evento, como bien sabes, pues son las eliminatorias. Por lo tanto, Sí, teníamos 3 o 4 pistas jugando partidos todos los días. Era una carga de trabajo muy importante porque eran demasiados partidos, todos al mismo tiempo, todos con la misma importancia y con las necesidades que se requieren para cada partido. Entonces, estamos hablando que son jornadas que se comenzaban muy pronto, porque tal vez los primeros partidos eran a las 8 o a las 9 de la mañana, sin embargo, los jugadores estaban on-site 2 horas antes para calentar, para entrar a fisioterapia, etcétera. Y entonces eran jornadas muy, muy largas porque pues dependiendo, había partidos que duraban tal vez una hora y cuarto, y había partidos que duraban casi 3. Entonces, pues obviamente se van atrasando el resto de los partidos porque casi todos los partidos son follow by, a partir de las 9 son follow by. claro, Y sí, bueno, sí creo que sí. había, unos había not before 6 de la tarde, ¿no? Entonces se iban retrasando los partidos y pues son jornadas de trabajo muy, muy largas, hasta tal vez las 11, 12, etcétera, ¿no? Una vez que terminan los partidos, se hacen reuniones, ¿no? Para ver qué detalles hubo, qué hay que mejorar, en qué línea vamos bien. Entonces, el trabajo es muchísimo, digamos, los primeros 3 días de competencia en cuanto a carga de trabajo, mucho que hacer. A partir de ahí, pues se van yendo jugadores, los partidos van siendo menos, pero van siendo más Importante. trascendentales o más importantes. Y es un poco más de presión en cuanto al tiempo de televisión, ¿no? Entonces sí hay que estar mucho más puntuales en cuanto a la hora de presentación, y todo tiene que estar perfecto de cara a cámara. Los temas de seguridad del jugador, pues la verdad, es un happy problem, porque eso quiere decir que la gente está muy interesada, la gente va, la gente se quiere acercar al jugador, pero nosotros somos los encargados de su seguridad. En ese sentido, quizás, por ejemplo, a mí me surge una pregunta en este momento. El cuerpo que los jugadores llevan, digamos, fisios, entrenadores, algún familiar, etcétera, ¿cómo es, digamos, este espacio que ustedes manejan, esa línea, digamos, esa pequeña brecha entre la organización y ese, digamos, otro grupo de personas que vienen acompañadas con ellos? Claro, nosotros como organización proporcionábamos el cuerpo médico y de fisioterapia. Ellos no viajaban, al menos no en ese entonces, con sus preparadores físicos o con sus fisioterapeutas. Entonces, digamos que era sencillo porque toda esta parte recaía sobre nosotros. El jugador llevaba a su entrenador, y en algunos casos, muy pocos traían a familia y tal, que tenían un acceso preferencial, por así decirlo. Teníamos una zona en donde podíamos ubicarlos y tenían acceso a determinados lugares dentro del venue. Pero no lo traían ellos. Ya después, a lo mejor ya el último año que los jugadores ya tenían una mayor relevancia, un mayor ranking, que el deporte empezó a crecer y empezó a ser mucho más popular. Entonces sí había algunos, y te estoy hablando algunos, no sé, los top 4 parejas, a lo mejor sí eran los que de pronto venían con su fisioterapeuta personal o su preparador físico, pero anterior a eso, la verdad es que no, todo se manejaba con el ¿Tú, cuerpo médico que nosotros poníamos. tú hasta qué año estuviste trabajando en World Tour? Yo estuve hasta todos los años que hubo World Padel Tour en México, estuve yo a cargo de ellos. El Es último decir, año, hasta bueno, la edición del año anterior. hasta el año anterior estuve ahí, llevando pues todos, o sea, fueron todos los Open que había, ¿no? Y además exhibiciones que tuvimos en Mérida,
justo en pandemia, ¿no? De hecho, no pudimos realizarla porque a 2 horas de abrir puertas, eh, pues se nos impidió por el tema de el COVID. cerraban fronteras y se tomó la decisión de sacar a los jugadores muy rápido de ahí. Entonces no pudimos En ese hacerlo, pero bueno, sentido, en ese sentido, tú que te concentras dentro de uno de los países donde creció el pádel, donde se originó el pádel, ¿cómo tú viste esta evolución durante estos años de World Padel Tour, especialmente post pandemia, donde el deporte creció exponencialmente? ¿Cómo tú viste que quizás México tuvo un mayor auge en cercanía quizás con el circuito profesional y quizás por ahí tú lo veías de manera amateur? ¿Cómo percibiste este cambio? bueno, fue un cambio ciertamente importante. De pronto, una vez bueno, en los años de pandemia hubo muchas personas que decidieron, que así fue como se generaron muchos clubes en México, que decidieron de manera pequeña, en familia, montar 2 o 3 pistas pues, para entretenerse todo el día y de ahí empezaban a invitar a lo mejor a su círculo cercano y de pronto de pasar de ser a lo mejor 8 personas que entrenaban, pues a lo mejor eran 30 personas que ya iban constantemente y así hubo varios focos, digamos, en la República. Por lo tanto, cuando se levanta la contingencia de la pandemia, pues ya había mucha gente que lo único que había hecho el último año al menos, pues era entrenar, entrenar, entrenar y ver videos y ver televisión y empaparse bastante del pádel. Entonces, fue un crecimiento importante. Mi manera de medirlo, por así decirlo, era cuando tenía yo que ver temas de seguridad, ¿no? Del jugador en evento. Los primeros años la gente sí los conocía, sí se acercaban, y los años posteriores a la pandemia realmente era una locura, realmente el tema de seguridad era un tema importante porque era tanta la gente que quería acercarse a ellos, que encontraban las maneras de escabullirse por pasillos, en el Mm, hotel, etcétera, que eso nos daba era una forma de medir el éxito que estaba margen. teniendo el pádel profesional en México. Y tú, por ejemplo, a diferencia de Acapulco y Ciudad de México, que siempre han sido, digamos, las dos sedes donde el pádel quizás en México ha tenido sus, 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 sus eventos, ¿con cuáles de los dos te quedas tú? ¿Y cuáles crees que son las diferencias entre una sede y otra? Bueno, nosotros como World del Tour hicimos una exhibición en Acapulco, que la verdad fue muy buena, tuvo bastante éxito, porque logramos hacerla en un lugar indoor. Y ahora con Premier, que ha decidido que su sede sea Acapulco, yo no estoy con Premier, pero sí pude ir al primer evento, es complicado, ¿no? Se realizó después del huracán Otis, en donde Acapulco pues un tanto estaba deshecho, la seguridad y la convivencia que podían tener los jugadores pues era muy poca, estaban todo el día en su hotel, no hay a dónde salir porque Acapulco estaba prácticamente destruido y, y hace muchísimo calor. Dependes 100% del clima, ¿no? Los jugadores, hasta donde sé, estaban como, pues si te tocaba jugar a las 12 del día era una locura porque las condiciones Únicamente al eran partido. terribles. Sí, pero además las condiciones eran terribles, mucha humedad, muchísimo calor. Entonces, siento que Acapulco también es un lugar en donde el público que pueda sentirse atraído por el pádel y que tenga la capacidad económica de pagar una entrada o un abono para ver a estos jugadores, pues es reducida porque la población que vive ahí, que habita ahí, Mucho menor. difícilmente se acercará a este tipo de eventos. Entonces, dependen de la gente que viene el fin de semana de Ciudad de México, de las ciudades cercanas, o de verdad los muy, muy, muy fans de Padel que estén dispuestos a viajar a Acapulco, pagar hotel, pagar avión, etcétera. Digo, Acapulco, el estadio es precioso, ¿no? Pero no estamos, o creo yo, que no hemos llegado al momento de en México llenar un estadio de esas capacidades y en una ciudad que al final no solamente es el gasto de pagar la De entrada y operativos. el abono, sino pues pagar todo, ¿no? Y cuando nosotros lo hacíamos, o cualquier evento que se hace en Ciudad de México, hablando puntualmente del pádel, la venta de entradas, el 70 o 80% de la venta de entradas era de locales, ¿sí? De gente que vivía en Ciudad o que vive en Ciudad de México, Estado de México,
y están ahí alrededor. Entonces, que se movían de su casa al evento, veían lo que tenían que ver, se volvían a su casa. No era un gasto extraordinario, digamos, hacerlo. Entonces, creo que es difícil hacerlo fuera de una capital, ¿no? O de una ciudad muy grande, Ciudad de México, Monterrey, así, porque, porque al público al que llegas es bastante Es menor. limitado. Ujú. Bueno, en ese sentido, quizás para pasar de tu experiencia de World Padel Tour, cuéntanos qué otros proyectos has visto inmersa o en cuáles hoy en día te concentras Ujú. Bueno, también. soy consultora de, mientras no estoy, digamos que en evento, no estaba en evento de World Padel Tour, pues he desarrollado clubes, principalmente aquí en Puebla, en donde vivo, y he ayudado a algunos clubes en el norte, pues de pronto se quedan ahí atorados y no saben por qué no están funcionando o qué cosas hay que hacer, porque pasa mucho esto en México y seguramente en Ecuador debe de ser lo mismo. Hay empresarios que lo ven como un muy buen negocio y creen que es poner pistas y ya está, y no es así, ¿no? Un club. En ese sentido, ¿tú qué recomiendas cuando se presentan, digamos, estos momentos en estos momentos en los cuales no hay, digamos, una, una rotación de recursos, por así decirlo? Mira, la verdad es que hay diferentes, que eso es importante, cuando un empresario o cuando un jugador, exjugador decide poner un club de pádel, primero que nada tiene que analizar para qué lo va a poner, ¿no? ¿Cuál es su concepto de ponerlo? ¿Quiere hacer una academia? ¿Quiere que sea un negocio como tal? Y, y creo que ese es el problema, que la gente no analiza, piensa que poner pistas de pádel es la solución. Y entonces hay que saber, ¿no? Hay que saber operar un club, hay que entender las necesidades de... No es un negocio, la verdad, un club de pádel realmente no es un negocio. No en este momento, que hay tantos y que se compite de una mala manera porque no hay objetivos claros o puntuales sobre la razón de poner un club de pádel, ¿no? Entonces, En ese sentido, ¿cuál crees que es el punto clave dentro del negocio de un club de pádel? O sea, ¿hacia qué tipo de público, hacia qué enfoque neto, digamos, es en el que un dueño de un club de pádel, digamos, tiene que apuntar para que dentro también de la relación con el aficionado, con el usuario sea exitosa y quizás no, digamos, se presenten estos momentos en los cuales, digamos, no hay gente que vaya a los clubes como tal? Mm. Bueno, de cara al empresario, pues es importante que el empresario entienda que su base es el público amateur, ¿no? Y que a la par de las canchas que pone, pues es muy importante. El pádel es un deporte muy social. Y si no tiene el control, digamos, de la cafetería, de la pro shop, etcétera, es muy difícil que logre hacer un negocio de un club de pádel. Porque, pues en una cancha de pádel caben 4 personas por hora Sí. y no hay más. Así tengas 700 personas formadas fuera, solamente caben 4. Entonces, por puras matemáticas, las canchas te van a dar un número fijo por hora, por día, y, y eso te permitirá probablemente pagar tus gastos fijos o más o menos recuperar tu inversión. Pero lo que genera eh, como negocio, como se genera como negocio, pues son las ligas, son los torneos, son los eventos, la cafetería, y que se pueda desarrollar en un ámbito social. También es verdad que ahora que habrá que abaratar el deporte Y los para, costes. para tener, creo que lo mismo pasó en España, ¿no? O sea, hemos seguido el mismo Sí, camino, ¿no? En España, que empezó siendo un deporte muy elitista, hay canchas que son carísimas y tal vez eso no entiende el empresario, ¿no? Que de entrada no necesitas si tú vas a un público amateur que apenas está conociendo el deporte, pues ¿para qué inviertes en unas canchas carísimas con pasto, mondo y etcétera, que la gente ni la va a apreciar, ni lo va a ni le valorar, entiende. ni le entiende todavía, ¿no? Pasó aquí en México incluso, por lo menos aquí en Puebla, en donde yo vivo, el primer club Ok. que compró una cancha World Padel Tour con pasto mondo y etcétera. La gente que iba normalmente a jugar ahí, lo primero que decían es, el pasto está horrible. No, pues no está horrible, lo que pasa es que eres Es amateur porque el y no, grosor es mucho más exacto, grande. no sabes, ¿no? No lo valoras. Dueño de club, hacer una inversión tan importante
en algo que de momento no se va a utilizar ni se va a sacar provecho, creo que ahí es en donde, en cuanto las canchas empiecen a abaratarse, en cuanto realmente se empiece a invertir de manera lógica en los clubes, con lo que los En ese clubes en sí. sentido también, no también existe un punto en el cual los clubes deben, digamos, compartir esta información hacia el usuario de cierta manera para que el usuario, el aficionado amateur como tal, pues si dice, oye, en este club está más barato, en este club está más caro, ¿por qué se dan esas condiciones? Y eso también es lo que a veces es la falta de comunicación como tal muchos eventos de muchos lugares. Bueno, son negocios al final, ¿no? Pocos clubes conozco Claro. yo de gente inmersa en el pádel, jugadores, exjugadores o que quieran montar una academia que realmente sepan. Todos son empresarios que lo ven como un negocio y como negocio pues obviamente no van a tener la mejor comunicación con su competencia porque pues lo que quieren es traer gente. Yo pienso que esto cambiará, ¿no? Conforme pase el tiempo, conforme eso, ¿no? Ya con el tiempo y con el conocimiento la gente se da cuenta de que no hay necesidad de invertir en clubes de no sé cuántos millones de pesos o de dólares cuando pueden tener exactamente lo mismo por la mitad, ¿no? En cuanto al uso, es lo que te digo, ¿no? No necesitan un pasto mondo, necesitan un pasto un poco más abajo, ¿no? Y a lo mejor después, Ujú. ¿no? Más adelante que haya un poco más de profesionalización, pues entonces ya poner Correcto. otro tipo de pasto, ¿no? Correcto. Y bueno, ahora pasando quizás un poco más del lado personal, en el lado profesional, hoy en día, ¿te encuentras en alguna empresa? ¿Con qué empresa te encuentras trabajando? Mm. Yo soy la directora de Player Services de la PPL, que es la Liga Profesional de Estados Unidos. Yo llevo Player Services y control de pista, que es más o menos lo mismo que llevaba en World Padel Tour. Y pues es un ¿Tú formato. nos, tú nos puedes quizás contar al público que nos va a oír cómo ha sido, digamos, esta creación de la Pro Padel League dentro de Estados Unidos? ¿Hacia qué enfoque quiere llegar y qué enfoque tiene hoy en día, más allá del que hemos visto en las dos ediciones de este año? Es, sí, igual crece con la necesidad de. Han sido muy inteligentes, la verdad, los norteamericanos en poner el foco en el pádel y tratar de hacer algo diferente. Probablemente, y esto es una percepción personal, se dieron cuenta que tal como analizaron bien su mercado y se dieron cuenta que en Estados Unidos les gusta un poco el show, lo El diferente, show. ¿no? Y todo, no todo tan clásico. Y ellos De esta inteligentemente, manera también traen jugadores del exterior, sí, hay una dinámica diferente en cuanto a la modalidad del torneo, y exacto. quizás esto es lo que tú comentas, y vemos que para el público norteamericano como tal, que presenta y se ve inmerso en un deporte nuevo, pues las condiciones nunca van a ser las mismas de lo clásico. Sí, está muy divertido. La verdad es que los que venimos del pádel clásico, de yo, en mi caso, por ejemplo, que vienes de World Padel Tour, en donde todo es súper estricto, súper by the book, eh, cuesta trabajo un poco acoplarte a este esquema, pero una vez que lo entiendes y que entiendes que el público es diferente, eso es muy importante. Creo que el éxito está en eso, que quien lo desarrolló, que es el señor Marcos del Exactamente. Pilar, se dio cuenta que van hacia un público diferente y que si quieren que eso sea un éxito, lo tienen que hacer como el resto de los deportes que ellos Que les generan maneja y que son un éxito, como el básquetbol, el el béisbol, el fútbol béisbol. americano, ¿no? Si tú vas a un La partido de industria del pádel en Estados básquetbol, Unidos es completamente diferente. es completamente diferente, pero van hacia el mismo público. O sea, Ujú. creo que esa es parte del éxito. Que dijeron, ok, el pádel es esto, se juega así, por alguna razón no ha estado tan importante en Estados Unidos, porque apenas lo están conociendo y tal. Ok, agarremos este pádel y adaptémoslo al público al que queremos llegar, el público que está acostumbrado a otro tipo de espectáculo cuando va a haber un evento deportivo. Y esa creo que fue una apuesta muy arriesgada, Bastante alta. sí, pero creo que les ha salido muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Al principio eh,
pues era un riesgo moverme de un World Padel Tour o de un Premier o sea, de este esquema a Estados Unidos, en donde las cosas se ven diferentes, pero les ha salido muy bien. Cada vez vienen más jugadores profesionales. Y si me lo preguntas, yo creo que a lo mejor en 2 o 3 años que esto va a crecer, la cantidad de jugadores profesionales que vamos a tener, pues, probablemente vaya a ser su totalidad, ¿no? En Están ese sentido, contentos. ¿cómo crees que sea el tema de los derechos? Que muchas veces por ahí puede ser un riesgo dentro de los circuitos, que una vez ya se presentó en su debido momento con Premier y World Padel Tour. ¿Cómo crees que, digamos, se puede, digamos, mediar en este sentido con un circuito completamente diferente y con la carga del calendario, que muchas veces esto presenta un punto de debate dentro del aficionado y dentro del mismo deportista profesional como tal? Lo que pienso es que pronto el jugador va a tener que elegir, ¿no? Con qué circuito se va. Sí creo que puede llegar a ser una importante competencia para el circuito que está en este momento, incluso para la FIP, para la federación, porque como tú bien sabes, en Estados Unidos los prize money son Son mucho más enormes, altos. ¿no? Son Sí. enormes, y creo que el jugador de pronto se dará cuenta que puede ganar tal vez lo mismo o más Cuando 5 torneos. jugando 5 semanas al año que jugando cada semana. No. Yo sí creo también que la carga de trabajo que tienen ahora, no solo contando la Premier, los FIP, ¿no? En caso de los que están Mundial. seleccionados y juegan por su nación, la Propa de League y El Mundial exhibiciones y cosas, ha llevado Panamericano. a una cantidad de lesiones con los jugadores que yo no había visto anteriormente, porque están súper, súper sobrecargados, compiten cada semana, entonces no tienen día de descanso, porque conforme se van eliminando, pues van volando al siguiente destino. Los que se van en primeras rondas, pues muchos de ellos todavía tienen que jugar previas o para calificar al torneo de la siguiente semana, entonces es un no parar. Y yo sí creo que están cansados, hay mucha gente lesionada, y creo que eso es 100% por la carga de trabajo. Y por lo mismo creo que pronto, en un año o en un par de años, el jugador tendrá que elegir, ¿no? No va a poder ir a todas. Y la PPL, pues es una excelente oportunidad, ¿no? Y a mí me parece, bueno, que me ha tocado verlos, tengo una relación muy Vivirla. cercana con ellos, por lo mismo, porque soy como la nana, digamos, de todos los jugadores. Cuando en el formato en el que están, tradicional de torneo, terminan o sea, si ganan, se preparan para el siguiente día, si pierden, agarran su, ¿Qué? su maleta y se van. Aquí un Una evento, dinámica más. una dinámica que es en equipos, pues los ves mucho más involucrados en el torneo, cosa que Y no la pasa en el relación otro. también crece mucho más. Sí, son muy pocos jugadores los que realmente van a ver los partidos de los demás, los que se van quedando viendo los partidos de los demás. En este no, en este es un equipo, y están ahí todos pendientes del equipo, y porque también se están jugando un dinero que no es de ellos, que hay un dueño de equipo que gana o Exactamente. pierde su capital según los resultados del equipo. Entonces, la dinámica entre ellos es distinta y es muy interesante también, ¿no? Yo algunos los he visto muy entretenidos, muy con ganas y haciendo estrategia para el siguiente partido, cosa que no veía en el otro circuito o en el otro formato. Entonces, yo los veo contentos, los veo divertidos, y creo que esto ahora tuve la oportunidad de ir de visita al Premier de Rotterdam, y para mí fue una muy buena noticia llegar y que todos me preguntaran por la PPL, cómo pueden ir, qué tienen que hacer, Mira si los tú, puedo contactar. O sea, sí, o sea, está generando mucho más ruido y más interés en el crecimiento. jugador del que esperaba, con tan poco tiempo. Porque el año pasado, si bien hubo PPL, pues era una Exactamente. PPL de jugadores amateurs o no Mm, profesionales, por sí, así decirlo, y solamente ha habido 3 fechas de jugadores ya profesionales internacionales, y que con tan solo 3 fechas
se esté generando este ruido y este interés, pues es una muy buena noticia. Completamente. Y me parece que, si no estoy mal, va a haber una cuarta fecha para este año, o son Sí, dos correcto. más. Viene el máster. A ver, Sí, viene el máster que es en noviembre, es la última fecha de este año. Se había considerado una fecha más ahora el mes pasado, en agosto, porque estaba planeado así, iban a ser 5 fechas al año, pero iban a sí, estar juntas, digamos, 2 semanas en ok. la primera fecha, 2 semanas en la segunda fecha y una quinta que iba a ser sola. La PPL, como es de recién, Fundada. apenas estamos ¿no? creciendo, obviamente hay cosas que tenemos que mejorar. Entre ellas fue esto, la primera etapa la hicimos junta, la etapa 1 y 2, y fueron 15 días de torneo, y la verdad fue una locura. Una locura para el jugador, para el organizador, para las personas que trabajamos ahí. Y mira, una cosa que me gusta mucho de la PPL es que todos los involucrados, tanto dueños de equipos como los creadores del evento, son gente dispuesta a aprender y aceptar cuando las cosas van bien, cuando no van mal, y cada que termina un evento se sientan a decir, esto no puede seguir así o esto tiene que cambiar si queremos que crezca, y hacen los cambios. Y eso está muy bien. Y fue lo que pasó en la primera etapa, ¿no? Después de 15 días, que era una locura, que teníamos jugadores, porque pueden ir rolando jugadores. Eh, Teníamos pareja como, por ejemplo, Javi Barahona y Coqui Nieto, que estaban en Toronto. Ellos jugaron las 2 semanas, todos los partidos. Por supuesto, Wow. a los 15 días estaban súper, súper cansados. Entonces, eso motivó que la siguiente etapa, pues no fueran 2 semanas juntas, sino solamente fuera una. Se eliminó, digamos, un evento, y ahora viene el evento final, que será en Nueva York en noviembre. Supongo ¿En qué que fecha? ¿En qué es fecha son? del 19 al 24 de noviembre va a ser. Este, ¿Se van a y bueno, mantener los mismos equipos, los sí, mismos claro, jugadores para esta edición, o se sí, sí, agregan, claro. digamos, nuevas figuras? O sea, sí vienen nuevas figuras, pero que sí, pero que han sido parte del equipo, ¿no? O sea, como lo tienen hecho es que ellos hacen un draft, como todos los equipos, como todos los deportes en Estados Unidos. Ellos en diciembre, en Ok. enero, hacen un draft, completan su equipo y van llamando a sus jugadores según qué etapa los necesiten. Hay un tope salarial. Entonces, por ejemplo, equipos como Miami, que supongo sin saber a ciencia cierta, debe de ser el que tiene los jugadores más caros, por así decirlo. Entonces, con este tope salarial, pues no pueden tener a Tapia jugando todos los eventos. Los torneos. Jugó Tapia y John Sanz el primero y el segundo, el tercero no lo jugaron e irán ahora al cuarto, ¿no? Entonces, en esta última fecha, pues digamos que los equipos se reservaron como parte de su estrategia normal, se reservaron a los jugadores más importantes o los más fuertes o como tú quieras llamar, los mejores rankeados. Y ahora para la etapa final, pues sí tendremos a una Stupa, a todos los que anteriormente estaban, John, Dineno, Chingoto, obviamente Tapia, pues ahora viene Stupa, viene Paquito Navarro, viene Alex Ruiz, o sea, sí, pero Va a haber eso una depende rotación completamente 100%, diferente. no completamente diferente, pero sí se añaden jugadores, pero no es porque los trajeron nuevos, sino es porque el equipo hace su estrategia y pone a los jugadores según la etapa que a ellos les convenga, ¿no? Por Convenio. ejemplo, equipos que ya están para esta tercera etapa, los equipos que ya están clasificados, porque clasifican a esta última etapa 8 equipos, los que ya están clasificados, pues esta tercera etapa se lo llevaron tranquilo y no trajeron a sus jugadores súper, súper top para reservarlos para la siguiente, por el tope salarial. Perfecto. Y diferentes puntos de vista, sobre todo en cuanto a la organización, a la modalidad de juego, al sistema de equipos como tal, a la estructura en sí, completamente del evento de Pro Padel League. Como tú mencionas, es un mercado en el cual el pádel está creciendo de manera agigantada, se puede decir, y dentro de la misma, ¿cómo tú ves que el deporte en Estados Unidos puede ser ese boom que necesita el pádel para crecer
y llegar y fortalecerse como un deporte que puede llegarse a ser olímpico a futuro, con toda la inversión, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes regiones del mundo. Bueno, te puedo hablar puntualmente ahora de Estados Unidos, que es el mercado en el que ahora estoy viendo y viviendo. También creo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia del estadounidense, que es muy competitivo y que una vez que toma un reto, pues lo culmina. Anteriormente no había jugadores de Estados Unidos compitiendo a un nivel semiprofesional o profesional. Y en cuestión de un año y medio, pues la verdad es una locura, ¿no? O sea, ahora mismo, si tú te fijas en los panamericanos, etcétera, pues se lo llevaron los Estados Unidos, increíblemente, cuando es un deporte que están tomando en cuenta, pues apenas 2, 3, 5 años, no mucho más. Pero hacen eso, ¿no? Son gente que muy profesional, muy comprometida y que en poco tiempo, que se ponen las pilas y que en poco tiempo logran resultados, pero porque creo que es eso, son profesionales, ¿no? No dedican su tiempo y hacen lo que tengan que hacer para desarrollar nuevos talentos y que la gente que tienen, como en todos los países, obviamente son extenistas los que empezaron a jugar al pádel y hoy hay muchísimos clubes, es una locura lo que está creciendo, principalmente en el sur de Estados Unidos, pero ya ahorita Nueva York, Virginia, tienen muchísimos clubes y lo están haciendo, la verdad es que lo están haciendo muy, muy bien. Trajeron gente que sabe, que eso es una cosa muy importante, Como Juan Martín Díaz. como Juan Martín Díaz, o mira, y que son pequeñas cosas que te hacen ver la diferencia entre el crecimiento que se da en Estados Unidos a reserva de otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, siendo un país tan importante con muchísima gente súper talentosa, y ha apostado por traer jugadores hechos y formados en un circuito importante Figuras como todos superiores. ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor los argentinos son talentosísimos y tienen mucho, mucho tiempo jugando ya de manera semiprofesional al pádel. Y entonces pasó eso, de repente se vinieron todos los argentinos a México, pero los argentinos pues a lo mejor juegan bien, pero no están tan profesionalizados o tan La metodología. preparados, ¿no? Con metodología. Vienen y enseñan lo que ellos saben hacer, pero sin una estructura, sin una metodología. Y creo que por eso de pronto nos estancamos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora los mexicanos pues buscan irse a España. No hay ciencia. España es el lugar en donde hay que ir para aprender cómo se hacen las cosas bien en cuanto al pádel, ¿no? Ahí hay un sistema, hay una metodología. Ahí no puedes dar clases de pádel solo porque sabes jugar pádel. Tienes que certificar y te tienes que preparar. Y Exactamente. eso hace la diferencia. Estados Unidos, eso se hizo. Dijeron, ok, ¿quiénes son los mejores para desarrollarlo? Los españoles o los argentinos que viven en España y que están bajo el mismo sistema. Y eso hicieron. Se trajeron a gente muy importante a desarrollarlo en Estados Unidos y el resultado es increíble en tan poco tiempo. Qué bueno oír eso y bueno saber que vemos del deporte como tal, que se percibe, que se oye, que se lee, que se indaga, que hay un auge exponencial. Es realmente diferente oírlo de manera cercana con profesionales como tu, Norma, en ese sentido que nos dan un punto de vista un poco más real y certero. O sea, nos mencionan cosas que nosotros podemos oír, pero realmente es como que hasta a veces lo dudamos si es que esas condiciones como tales están pasando y poder tener esos ejemplos de cerca y poder decir, mira, si en Estados Unidos pasa esto, ¿por qué quizás con pocos recursos no podemos promover estrategias similares? Obviamente depende de las condiciones de los países para poder promover estas normas, estas estrategias, pero finalmente si queremos hacer de este deporte que tanto como tú, como a mí y como a diferentes personas nos gusta, finalmente debemos unir fuerzas, si por así decirlo, y tratar de hacer que el deporte como tal llegue a lo que se espera. Hay números, hay estudios en los cuales muestra que el pádel en 5 o 10 años va a llegar a ser por poco y arrebatarle al tenis. Es lo que Sí, muchos propios tenistas claro. han dicho. Sí, claro. Así que Djokovic, por ejemplo. sí, hace poco. Y bueno, eso más que nada, agradecerte, Norma, por tu tiempo,
por tus Gracias a palabras, ti. por tu experiencia, porque ha sido realmente uno, si te digo como antes, el segundo, y realmente esto nos da un impulso para seguir conversando con personas como tú sobre diferentes puntos más profesionales del pádel y que nos ayude a entender sobre cómo funciona el ecosistema como tal. No, pues muchas gracias a ti por el espacio y con gusto cuando quieran, aquí estamos. Agradecida, Norma.